Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y en realidad varios temas que están vinculados, aunque no parece. El arte, el cine, la creación audiovisual y también la alfabetización, la posibilidad de acceder a derechos a través de, en principio, saber leer y escribir. Además, la realidad de los más vulnerables en Latinoamérica. Hoy en Contame desde casa, la realizadora norteamericana Katherine Murphy. Katherine, bienvenida al canal de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Nosotros muy interesados en tu trabajo, lo decíamos en la apertura, esto de vincular el arte, el cine, el documental y por otro lado relacionarlo con la realidad de Latinoamérica, bueno, también de tu tierra, también de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo de los sectores más marginados o más vulnerables. Contanos en principio cómo relacionás esto de el cine, el documental, con las campañas de alfabetización, el ascenso social, las posibilidades de desarrollo individual y colectivo. Contanos cómo te surge esta idea. Bueno, sí, muchas gracias. Yo siempre estuve muy interesada en los temas de educación y la larga lucha para la educación calitativa para todos y todas. Tuve mis propios roces con la educación clásica como en mi niñez, pero tuve también la suerte de asistir a una especie de escuelas como experimentales, probando filosofías de educación abierta, de educación de empoderamiento también desde temprana edad. Entonces, mi propia experiencia mm, me convenció desde muy poca edad de que era un tema central en la vida de todos nosotros. También tuve amistades desde muy joven que no florecieron en las escuelas. Ajá. Y toda esta serie de preguntas relacionadas de por qué algunos niños florecen o se sienten bien en las escuelas, otros no. Algunos aprenden cómodamente en las escuelas, digamos, regulares, otros no. ¿Por qué? Muchas diferentes maneras. Y un poco aprendí desde joven que es importante entender las múltiples maneras de aprendizaje y otras diversas maneras que tenemos para recibir información y y expresarlas, ¿no? Entonces, Katherine, y ahí empezaste a relacionar esto de que es necesario tener una base, y esa base necesariamente es la alfabetización, es saber leer, saber escribir para poder entender, para poder comprender, para poder expresarnos. sí, el analfabetismo sigue siendo un enorme problema global sin clara solución. Es uno de los puntos claves que trabaja la UNESCO y sigue siendo un problema muy grande en las Américas, en toda la Gran América y en Estados Unidos también. En Estados Unidos, 1 en 5 adultos no aprueba los registros básicos de lo que se llama alfabetización. Entonces, Claro. es un problema social muy grande, pero bastante, y parte del problema es que es muy invisible o invisibilizado, digamos. Es decir, las personas que saben leer y escribir bien, por lo general no vemos, no estemos conscientes de que rozamos todos los días o en nuestro mundo, en nuestro entorno, hay muchas personas que no lo saben, no saben leer y escribir. Entonces, es fundamental, como dices, es fundamental para todos los demás. Y además pienso que a veces los que sabemos leer y escribir no vemos ese problema en otros y en otras, y además para esos otros y otras es hasta vergonzante, ¿no? Decir no sé leer y escribir o no puedo expresarme de esta manera o no puedo comprender esto. Absolutamente. En parte, el comienzo de la investigación que hicimos en Cuba fue un poco preguntando eso, ¿no? ¿Cómo una sociedad puede comenzar a enfrentar, no solamente enfrentar el problema del analfabetismo, pero acercar el problema o el fenómeno de una manera diferente?
que los que no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir no se sienten avergonzados, no se sienten culpables, porque parte de esta cultura es justamente una especie de cultura del individuo y de culparle al individuo. Y el individuo se autoculpa también y se Claro. avergüenza. Entonces, el cambiar la forma de acercar el problema, que de pronto es un problema de todos y todas, y cada persona tiene también una responsabilidad, un papel, una responsabilidad social y un papel para jugar en eh, sobrellevar, en vencer este problema colectivo, ¿no? Como que los que no han podido estudiar y los que sí se unen para vencer un problema colectivo. Y Y eso es vos lo encontraste en Cuba. Digo, en Cuba vos viste que a la revolución política y social se le amalgamó una revolución educativa, precisamente, digo, esto de los voluntarios, esta historia que, bueno, la gente que nos está viendo no la conoce, pero vos no la vas a contar. Silvio Rodríguez, el músico, como voluntario en una campaña de alfabetización, digo, esa revolución educativa, ¿no? Que viene de abajo, además. Sí, a partir de, bueno, en septiembre de 1960, Fidel Castro anuncia en la ONU, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que Cuba espera vencer el analfabetismo en un año, lo cual parece imposible. Y a la luz de hoy parece imposible, pero hicieron un llamado, un gran llamado general para maestros voluntarios y maestras voluntarias y con la meta de alfabetizar 1 millón de personas, con la meta de alfabetizar 1 millón de personas, que fue 1 en 6, porque en aquel entonces había 6 millones de cubanos viviendo en la Claro. isla. 1 millón de ellos no sabían bien leer y escribir. Entonces hicieron un llamado, hicieron el anuncio en la ONU en septiembre del 60 y un llamado en Cuba para voluntarios, para alfabetizar. Y 250,000 de personas se brindaron como voluntarios. 100,000 de ellos, de los voluntarios, eran jóvenes con menos de 18 años. Muchos, la mayoría entre 14 y 17 años, pero algunos más jóvenes todavía. Y tenemos testimonios grabados con voluntarios más jóvenes. Entonces, muchos de la edad de la secundaria, 12, 13, 14 años, que se fueron de sus casas por un año con el permiso de sus padres. Era necesario tener el permiso firmado de ambos padres, o si no, no podían participar. Y encontré muchas Ahora, personas que los padres no le dieron permiso y era como una tristeza que guardaban hasta el sol de hoy, ¿no? claro, y escúchame, y ahí aparece la historia de Silvio Rodríguez, desconocida, del voluntario, trabajando con qué sectores, digo, eran sectores campesinos, eran, digo, porque los excluidos en general, bueno, son aquellos que probablemente hacen trabajo manual, que no tuvieron la posibilidad de ir a una escuela, digo, en Cuba y en el resto del mundo, ¿no? Sí, habían tantos en comunidades urbanos medio marginales, pero principalmente en comunidades de campo, Claro. zonas rurales con familias campesinas. Entonces, Silvio Rodríguez en aquel entonces tenía 14 años y no había todavía enamorados a la guitarra, ¿no? Era antes de haber encontrado su primera guitarra, que fue unos años después en su servicio militar. Pero sí, con 14 años se unió a este esfuerzo nacional de voluntarios como parte de la brigada, lo que se llamaba la Brigada Conrado Benítez, que eran esa brigada de jóvenes. Entonces, Silvio fue a alfabetizar en la costa sur, muy cerca a Playa Girón Claro. y muy en los meses después de la invasión de Playa Girón. Entonces, él cuenta, él relata co- como una alfabetización doble, ¿no? O un aprendizaje doble para él. Porque además todos y todas los jóvenes voluntarios dicen que aprendieron más de lo que podían haber impartido, ¿no? Que Claro. impartieron, estén conscientes muy
de la importancia de lo que impartieron y poder y enseñar a los campesinos y campesinas a poner su nombre, a firmar, a poner el alfabeto, a escribir nombres de sus seres queridos, el nombre de su país, pero todos dicen que sienten que aprendieron más. Catherine, y Y además este vínculo que hay con la alfabetización, la posibilidad de acceder al conocimiento y acceder al conocimiento también al conocimiento de los derechos y de poder defenderlos y exigirlos. claro, por supuesto, tuvieron una parte del contenido era no político, ¿no? La luna está llena, el mar está quieto, pero también tenía un contenido también político. Y, por ejemplo, una de las primeras lecciones de los vocales era la OEA. Y justo en ese momento Cuba estaba siendo expulsada de la De OEA, la OEA. entonces habría una conversación más profunda de la geopolítica y de la doctrina Monroe. Y entonces estaban muy enlazados la alfabetización básica con la discusión, con la educación política y la discusión del mundo en lo cual nos encontramos. Vos seguiste, Catherine, trabajando sobre el tema de la alfabetización también en otro proyecto, en otro documental vinculado precisamente con cómo movilizar a cientos de personas en un plan educativo, en un programa educativo, ¿no? Sí, yo comencé, bueno, yo pasé parte de mis estudios en La Habana en los años 90 y fue en esta experiencia que conocí a varios de los más jóvenes alfabetizadores de Cuba y comencé a recopilar sus testimonios. Pero cada testimonio era más hermoso que el otro y la verdad, yo pensé grabar como 10 y terminé con casi 100 y seguimos grabando porque todavía nos presentan personas. Esta semana en La Habana entrevistamos a 2 personas y yo con mis colaboradores allá. Entonces, no, seguimos, Es ¿no? inabarcable. Expandiendo. Y son tan bellos y tan preciosos, entonces uno se queda un poco con una especie de responsabilidad espiritual, humano, ético, no sé, tantas voces, tantas historias tienen carácter, yo creo, bueno, ciertamente, de ser una gran voz colectiva, pero cada voz, cada testimonio, cada anécdota que cuenta es tan hermoso. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue editar un mediometraje documental maestra, de lo cual sale esta obra de pintura Es que está detrás. hermoso. Que esa bella pintura sale de una foto de archivo que es así de pequeño y son brigadistas alfabetizadores en el año 61 volviendo de haber alfabetizado, es decir, están a la vuelta, entonces tienen como esta energía triunfal y Sí. están las collares que tienen puesto porque los campesinos les regalaban en collares de semillas hecho a mano como una bendición cuando se fueron. Hermoso. ¿Cómo seleccionas estas historias? Digo, en el caso de, bueno, de Silvio Rodríguez, bueno, es una figura probablemente más pública, más conocida, pero en el caso de Maestra, ¿cómo haces bueno, para decir, bueno, esta historia va por acá, la separo de estas otras cientos de historias con las que tuviste contacto? Fue muy difícil la selección. Para mí fue lo más difícil en todo el proceso. El concepto, la idea original era editar un mediometraje con un pequeño grupo de testimoniantes de las más jóvenes brigadistas femeninas, que eran niñas algunas, y un poco profundizar, explorar este vínculo entre la liberación nacional y la liberación personal, o la transformación de la sociedad y la transformación de uno mismo. Y la importancia de la educación, claro, como eje central, pero también la emancipación de la mujer, estas jóvenes adolescentes que vivían en mundos muy encerrados en la Cuba de los años 50 y salieron en masa, masivamente, y esa vivencia cambió tanto
su comprensión del mundo, claro, de su país, claro, pero también de ellas mismas y de qué Claro. eran capaces. Y eso fue un poco lo que fuimos buscando, pero después encontrar personas como Silvio Rodríguez, tener la posibilidad, yo me encontré en camino en la investigación, que Silvio había sido alfabetizador y tener la oportunidad de entrevistarlo, claro, una bendición. Y el proyecto fue enfocado en testimonios femeninos, era tan especial grabar a Silvio, pero claro, me quedé un poco igual, con una responsabilidad, pero ¿qué se hace uno con eso? Entonces, merecía su propio documental. Entonces, con el mar de testimonios, la primera selección fue tratar de buscar las voces más emotivas. em, Algunas fueran las inspiradoras del proyecto. 3 de las mujeres que están en Maestra las conocí desde antes y inspiraron el documental. Y bueno, ahora estamos un poco yendo con pinzas en este mar de proyectos y el próximo que sacamos, que editamos fue el documental Silvio Rodríguez, mi primera tarea para Y las compartirlo. historias, digo, son historias colectivas, ¿no? De un compromiso social y alguna, no digo conflicto, pero digo, alguna situación que vos digas, bueno, esto de dejar por los otros la vida individual, digo, porque en estos proyectos donde, bueno, el objetivo precisamente es la comunidad, digo, hay historias que se van como dejando a un lado, digo, ¿te ha impactado alguna historia de estas mujeres, de estos hombres? Sí, una de las otras cosas que estamos ahora editando y que lo vamos a sacar este otoño es con testimonios de 2 mujeres que fueron parte de unos programas pilotos del año anterior. Entonces, cuando yo las entrevisté, no me concienticé. Yo vi como todo junto, como un gran esfuerzo de una nación combatir el analfabetismo. Pero ahora con el tiempo, escuchar tantas voces, me di cuenta y bueno, me he concientizado en estos años que ellos se ven diferente. Eran como 1,500 maestros voluntarios. Todavía no se llamaba alfabetizadores porque hacían mucho más que alfabetizar. Entonces, salieron en el primer llamado en abril del año 60 y uno de ellos fue en los conflictos, los choques armados con los sectores que no apoyaban la revolución y que culminó con la invasión de Playa Girón. Dicho sea de paso, este es el 60 aniversario, Sí. hace un par de semanas. Pero en los conflictos armados o los ataques contra la revolución mataron un joven alfabetizador que se llamaba Conrado Benítez y él era maestro voluntario. Entonces nombraron, nombraron las brigadas juveniles en su honor. Entonces, a partir de ahí, todos los jóvenes que salieron se fueron con en Cuba se llama solapín, como un parchecito Solapa. aquí que decía, ajá, Brigada Conrado Benítez. Y hoy en Pero día están con ese orgullo de haber participado de esa cruzada alfabetizadora, digo, es algo que todavía digo, lo sienten como un orgullo nacional. es increíble, tienen las historias a flor de piel. Estas señoras y señores que estamos ahora grabando, que hace 60 años tuvieron estas vivencias, lo hablan como si fuera la semana pasada. Recuerdan nombres, lugares, datos, detalles, fechas, con una precisión increíble y son muy conmovedores sus testimonios. Cada uno es Catherine, un tesoro, la verdad. ¿cómo vinculás tu otra historia, tu otro documental ya relacionado con la raza negra, con Carolina del Norte, con tu país? Digo, también la segregación, el racismo, vinculado precisamente con el analfabetismo. Sí.
Bueno, la exclusión de una educación de calidad, una educación es parte de la herramienta de la exclusión social. Y en Estados Unidos se ha utilizado a través de las generaciones para excluir a los afroamericanos de la educación. En la etapa de la esclavitud fue ilegal que los afroamericanos, los afrodescendientes, aprendieron a leer y escribir. Es decir, era ilegal que ellos Claro. estudiaran y Había una era intención de que no, precisamente de que el analfabetismo les impidiera su desarrollo individual y colectivo. justamente, exactamente. Y era además ilegal enseñar a los afrodescendientes leer y escribir. Entonces, para mantenerlos en situaciones de esclavitud y, y subyección, se dice, ¿no? Entonces, estamos todavía cargando con ese legado hasta el sol de hoy y en la etapa post-esclavitud, pero de la segregación escolar o segregación social, y había mucho enfoque en la segregación escolar. Claro. Y además, la alfabetización estaba muy vinculado al voto, al poder ejercer el voto. Y habían leyes contra leyes, había que probar o someterse cualquier ciudadano que quiere registrarse a votar en los años 50 y hasta los mediados de los 60 en el sur, tenía que someterse a una prueba de alfabetización Y para si no, probar. no podía votar. Bueno, iba por ahí la cosa. Entonces pero estaban vinculados. ¿Cómo yo puedo, si yo soy afroamericana, cómo yo puedo votar si no sé leer y escribir porque no me han permitido estudiar Claro. bien cómo va, ¿no? Entonces, los movimientos sociales y los movimientos de justicia racial y social y económico en Estados Unidos han combatido en todas estas especificidades desde siempre, ¿no? En cada momento histórico con su nueva manifestación. Entonces, hay una educadora muy importante. A veces yo trato de decir que es como una especie de Paulo Freire norteamericana, Ajá. que se llama Septima Clark. Y Septima Clark era de Carolina del Sur y es la fundadora de una red de escuelas que se llamaban Escuelas de Ciudadanía. Bien. Y es sobre esto nuestro documental Dicen que soy su maestra, ¿no? Entonces, Septima Claro. Clark, junto con su prima, Bernice Robinson, y otros colaboradores fundaron una red de escuelas comunitarias en las comunidades negras en Carolina del Sur para enseñar a leer y escribir, pero con el propósito, no, con el doble propósito de aprender a leer y escribir, pero con el objetivo de votar y ejercer los derechos de la ciudadanía. Bueno, precisamente, ¿no? El nombre Escuela de Ciudadanía y el objetivo de la alfabetización para llegar precisamente al ejercicio de los derechos plenos. Ahora, hay un dato que me llama la atención. En Cuba, en Estados Unidos, las mujeres con un rol muy protagónico, ¿no? Bueno, en Cuba también hombres, pero digo, vos hablas de las maestras, hablas de mi maestra, en Carolina del Norte, esta pedagoga, se podría decir, porque bueno, también trabajaba en ese sentido, también mujeres. Yo creo que por intención y por intuición y por vivencia propia, me acerco mucho, me interesan mucho las vidas de las mujeres, las historias, los testimonios de vida de mujeres y niñas. Y sí, eso en sí me interesa y de alguna manera, claro, la mujer es céntrica en mi obra, en mi trabajo. También todos estos procesos de transformación son profundamente importantes para los hombres que participan. Y hay grandes hombres que han participado en todo esto y no quiero excluirlos a ellos tampoco. No, no, pero me llamó la atención que precisamente habláramos de mujeres que encararon estas, si se las puede llamar, revoluciones alfabetizadoras, ¿no?
Sí. ¿Cómo es la situación hoy en Estados Unidos, precisamente sobre la alfabetización, sobre, digo, a nosotros nos llega mucha información sobre la segregación racial, el maltrato, el abuso policial, digo, también está vinculado con todo esto, ¿no? Sí. Seguimos con muchos, con, no sé ni qué, ni cómo explicarlo de forma, seguimos con muchos, muchos problemas raciales. Seguimos siendo una sociedad segregada. Seguimos siendo una segregada sociedad bueno, el nivel de violencia policial ha sido central, ha sido muy, bueno, está siendo grabada por primera vez. Claro, Lo que ha cambiado aquí es que ahora todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo. Es decir, la realidad no ha cambiado. En cuanto a la violencia, en cuanto a la violencia policial se trata, la realidad no ha cambiado. Lo que sí cambia es que está siendo grabada por primera vez. El asesinato de George Floyd hace un año, de casualidad, había una niña y también con la valentía de pararse ahí 9 minutos a grabar todo lo que pasaba, a su propio riesgo también. claro. Pero no es que la realidad ha cambiado. Sí, la policía están aquí ahora más armado, casi militarizado o militarizado, se puede decir, con entrenamiento militar, con tanques. Yo vivo en una pequeña ciudad y a 2 cuadras de mi casa hay un tanque en la estación de policía. ¿Qué necesita un tanque aquí? No. Claro. Entonces, la policía está militarizada y, y hay una diferencia psíquico-social que a los niños y niñas blancos y blancas nos dicen, si tienes un problema en la calle, búsquete un policía, el policía es tu amigo, te viene a salvar, mientras en las comunidades afroamericanas, latinas y indígenas también, los policías no son No son garantizan agresores, seguridad. no dan seguridad, son agresores, son un peligro. Y espero que la nación, que bueno, la América eurodescendiente blanco, espero que se comienza a despertar ahora en estos últimos tiempos que hay tanta prueba. Catherine, ya estamos llegando al final del programa y no queremos dejar de hablar de la otra historia, la historia de Paulo Freire, que la estás también contando, que es muy interesante y bueno, que también la vamos a compartir acá en el canal de la universidad. Contanos por dónde va la historia. Bueno, este año es el centenario del nacimiento de Paulo Freire, uno de los pedagogos más importantes del mundo, uno de los filósofos pedagógicos y seres humanos que nos deja un legado infinito por estudiar. Paulo Freire, además, uno de los pedagogos más conocidos, más celebrados, hoy en día controvertidos, me dicen, en Brasil, o atacado su legado, pero bueno, uno de los grandes pensadores del mundo. ¿Qué más se puede aportar al mundo sobre Paulo Freire? Tan estudiado, tan amado por tantos, criticado por otros. Entonces, es una pregunta que nos hicimos yo con mi coproductora, que es argentina, además, Micaela Ovelar. Entonces, Micaela Ovelar y yo estábamos haciendo otro trabajo sobre las heredoras de Paulo Freire, un grupo de mujeres Sí. educadoras nordestinas de Brasil, pero por el COVID tuvimos que parar aquel proyecto y bueno, nos fuimos de frente con Freire y nos digamos, ¿qué nuevo podemos hacer nosotras sobre Freire? Y decidimos buscar, tiene algún paralelo interesante con Silvio, que fuimos al Silvio antes de la guitarra, ¿no? Estamos yendo al Paulo Freire antes de publicar su primer libro Ajá. y profundizándonos en las experiencias en la práctica, en la base de alfabetización, concientización y los círculos de cultura que fundó Freire en los años 60, 62, 3 y 4, justo antes del golpe.
lo cual obliga que se exilia, que se va al exilio y comienza entonces a escribir y publicar sobre estas vivencias. Catherine, ¿tienen ya fecha? ¿Lo están trabajando? ¿Están pensando en presentarlo? Sí, estamos trabajando en colaboración con el Instituto Paulo Freire en Brasil, en Sao Paulo, digamos, y con algunas comunidades en el noreste donde Freire enseñó, con la Secretaría de Educación de Angicos, que fue una de las ciudades donde hicieron estos círculos de cultura, contactando ex alumnos, entrevistándolos a personas que trabajaron con Freire. Es muy hermoso y tenemos la meta de lanzarlo en septiembre para las fechas del centenario. Catherine, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros acá en el canal de la Universidad de La Plata. Te vamos a volver a contactar seguramente porque vamos a estar presentando tus trabajos también en nuestra pantalla. Así que un abrazo enorme, mil gracias. Encantada y muchas gracias a ustedes. Interesantísima la entrevista con Catherine y bueno, el agradecimiento. Nosotros, como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 6 de la tarde acá en TVU, en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata.